Bien, vamos a hacer el tallado de la pieza 31. Ya tenemos el bloque con las medidas, con 2 milímetros de masa a la medida final. Como pueden ver, el bloque visto por incisal llega a ser un rectángulo, no un cuadrado, ya que el diámetro mayor va a ser en sentido vestíbulo-lingual y menor en mesiodistal. Señalamos las caras, ya tenemos la medida, aquí es 1,5, aquí es 1,7 y la altura de la corona 1,8. Señalamos las caras, ojo, aquí hay una variación con los superiores. Las caras más delgadas, es decir, las que miden 1,5, van a ser las libres, no como en el superior que eran las más anchas, la vestibular y la palatina. Para el inferior va a ser las más delgadas, van a ser la vestibular y la lingual. Si tallamos izquierdo, nos ubicamos en nuestro lado izquierdo, por tanto, esta será la mesial, perdón, la vestibular al frente, ¿no? La vestibular al frente, esta será mesial y esta la distal. ¿No? Así que no equivocarse con las caras. Bien, comenzamos igual que para los superiores, dividimos en tercios a la cara vestibular y a la lingual, 3 espacios, ¿no? Para los cortes. La diferencia con los superiores es que aquí debemos establecer también la línea media entre vestibular y lingual, pero los cortes, ojo, los cortes de vestibular y de lingual deben ser antes y después de esta línea media. O sea que ambos lados tienen que ser iguales en inclinación, más o menos 1 milímetro antes de la línea media y 1 milímetro después de la línea media. Ese va a ser nuestro borde incisal. Conservar, lo importante es conservar esta línea media, el borde tiene que estar en el centro. Comenzamos con los cortes. Para vestibular siempre empezamos en la mitad del tercio cervical y debe ir convexo este corte hasta 1 milímetro antes de la línea media. Ojo, aquí el corte háganlo convexo, no recto y mucho menos cóncavo, tiene que ser convexo, así curvo. En cambio, el corte lingual, dejando un tercio cervical para el cuarto lóbulo, debe ser cóncavo, de esta manera. Así que recuerden, vestibular, corte convexo, lingual, corte cóncavo. Empezamos para vestibular en la mitad del tercio cervical y antes, 1 milímetro antes de la línea media. Listo, ¿no? Antes de la línea media. Hasta ahí. Y convexo, no plano. O sea, no recto, ligeramente convexo. El corte lingual dejamos un tercio y cortamos ligeramente cóncavo. De a poco, no es necesario en uno solo. Vamos cortando hasta llegar al milímetro después de la línea media. Con los desgastes lo volvemos un poquito más cóncavo. ¿No? Así que el borde incisal debe conservar la línea media. Listo, ya tenemos vestibular y lingual. Luego los cortes proximales. Las proximales hacia el lingual son muy convergentes, estableciendo una figura triangular para esta cara lingual, ¿no? Así que hay que cortar todo eso. Igual como se había hecho en los superiores, respetando el borde y la vestibular, toda la cara proximal hacia lingual. ¿No? Siempre la distal que es este lado va a ser un poquito más que la mesial. ¿No? Así que, un ratito. Hemos cometido un error. Vean aquí la vestibular ha quedado en lingual. Vamos a modificar los nombres. Esta va a ser la lingual y esta la vestibular, ¿no? En todo caso, esta será mesial y esta la distal, ¿no? Así que si se comete el error, pues hay que corregir a tiempo, ¿no? Bien, entonces la distal, les decía, este lado va a ser un poquito más inclinado que la mesial. Siempre hay que tener muy en cuenta el nombre de las caras para no equivocarse. Listo. Ya tenemos, fíjense, la figura un tanto triangular de esta cara lingual.
Luego las proximales hacia cervical en vestibular. Estos cortes deben ser mínimos, no muy inclinados. Esto porque, recuerden, la cara vestibular de esta pieza tiene la forma de un trapecio isósceles, donde hay poca convergencia hacia cervical. Así que solo las esquinas, un poco nada más, hacia cervical. Es decir, que tiene que mantenerse un poco rectangular esta cara, no tan triangular como la lingual, ¿no? Así. Al hacer estos dos cortes se forma aquí una arista que también hay que gastarla hacia cervical. Lo mismo hacemos con este otro lado. Y listo, hasta ahí ya tenemos el bosquejo de la corona. Ahora es cuestión de gastar hasta llegar a la forma y a la medida. Importante conservar el borde en el centro, al medio. Si el diámetro vestíbulo lingual está de más, si está de más, aquí tenemos casi 1,5 milímetros de más, debemos gastar un poco en lingual y otro poco en vestibular, no de un solo lado, porque tenemos que mantener el borde en el centro, ¿no? Eso hasta llegar a la medida. De igual manera, el diámetro mesiodistal tiene que ser 1,3 al final, ¿no? Son las mismas medidas que el lateral superior, pero invertidas, ¿no? En este caso, mesiodistal es 1,3, el más pequeño, y vestíbulo lingual es 1,5 al final. Ya aquí tenemos 1,4, todavía 1 milímetro de más, y aquí 1,5 ya casi, ¿no? Así que esto ya no tocamos mucho. La lingual tiene que ser netamente triangular y no así la vestibular, que debe ser más rectangular, así que no hay mucha inclinación hacia cervical en vestibular. Apenas son 8 y 10 grados, ¿no? En la teoría. Ya, entonces verificar, importante, las medidas. Aquí 1,3, seguimos con 1 milímetro de más, gastamos un poco por un lado y otro por el otro lado. Es la pieza más sencilla, la más, diríamos, armónica en sus formas, la más simple también en cuanto al tallado, no tiene muchos elementos anatómicos. Los ángulos, estos ángulos incisales, no son romos como en el superior, se mantienen bien marcados, bien agudos, de ahí que no lo vayan a gastar, no vayan a tocar los ángulos incisales. No, hasta llegar a 1,3, ¿no? Medio milímetro todavía de más. Y listo, ya tenemos la medida, ¿no? Y los cortes. Bien, vamos a hacer un pequeño alto para que el video no sea muy pesado. Luego continuamos.